Spanish. Alejandro apagó la luz de la mesilla con un suspiro cansado. El silencio de la casa era tan denso que cada crujido de la madera parecía un lamento. Cerró los ojos, pero un resplandor inesperado lo obligó a abrirlos de nuevo. La lámpara se había encendido sola. El corazón le golpeó en el pecho y murmuró: «Esto no puede ser real». Intentó convencerse de que era un fallo eléctrico, aunque en el fondo sabía que algo no encajaba. La respiración se le cortó cuando una corriente helada atravesó la habitación. «¿Quién anda ahí?», preguntó con voz temblorosa. El eco de su propia voz lo hizo estremecer. Una risa lejana, aguda y burlona, flotó desde el pasillo oscuro. Alejandro se levantó de la cama, inseguro, con la piel erizada. «Esto no es posible», repitió en un murmullo que no convencía ni a él mismo. En ese instante, la puerta se cerró de golpe, dejando a la habitación envuelta en penumbra, y a él atrapado entre el miedo y la incredulidad. Spanish. Alejandro intentó calmar su respiración, pero cada latido sonaba como un tambor en su cabeza. La lámpara seguía encendida, iluminando su rostro pálido. Murmuró: «No es real, es mi imaginación». Pero sabía que mentía. Caminó hacia la puerta cerrada, tocando la madera con cuidado, como si esperara que algo respondiera al otro lado. El silencio era tan denso que se le clavaba en la piel. Un golpe seco resonó en la pared y Alejandro retrocedió con el alma helada. «¿Quién eres?», preguntó con voz quebrada. Nadie contestó. Solo el eco de su miedo llenaba la habitación. Spanish. La tensión lo estaba destrozando. Alejandro recordó las palabras de su madre. «Las casas viejas guardan secretos». Tragó saliva y se acercó otra vez a la lámpara. La tocó con la mano temblorosa, esperando que explotara o se apagara sola. Nada ocurrió, solo ese resplandor insoportable que parecía burlarse de él. «Dime qué quieres», gritó, con una mezcla de rabia y miedo. El silencio fue su única respuesta, hasta que la bombilla parpadeó como si se riera de su desesperación. Spanish. Un viento gélido recorrió la habitación aunque la ventana estaba cerrada. El cabello oscuro de Alejandro se agitó levemente y su piel se erizó como si estuviera en medio de una tormenta. Sus labios temblaron al decir: «Esto no es electricidad, es otra cosa». El aire se cargó con un olor a hierro oxidado, metálico, imposible de ignorar. Las lágrimas se acumularon en sus ojos cuando un susurro emergió desde la oscuridad: «No estás solo». Es Spanish. Alejandro retrocedió hasta tropezar con la cama. El colchón crujió bajo su peso, y el sonido se mezcló con un nuevo ruido: pasos arrastrados en el pasillo. Su cuerpo tembló, incapaz de moverse, atrapado por el terror. «¿Qué quieres de mí?», preguntó en voz baja. El silencio fue roto por un golpe fuerte en la pared, tan violento que los cuadros cayeron al suelo. El rostro de Alejandro palideció más, y comprendió que la pesadilla apenas estaba comenzando. Spanish. Alejandro despertó sudando, como si hubiera corrido una maratón. La lámpara seguía encendida, brillando con un resplandor burlón que lo hacía sentir observado. Pensó en su hermana Lucía, quien le había dicho que mudarse a esa vieja casa era una locura. «No es el lugar adecuado para ti», le advirtió. Alejandro se llevó las manos a la cara, intentando calmarse, pero el frío seguía penetrando en sus huesos. Caminó hasta el espejo del pasillo y se quedó paralizado. Su reflejo parecía más pálido, con los ojos hundidos y un leve movimiento de labios que él no hacía. «Dime que no estoy perdiendo la cabeza», susurró, sintiendo un nudo en la garganta. Spanish. El reflejo parecía moverse con vida propia. Alejandro levantó la mano lentamente y el espejo devolvió un gesto similar, pero con un retraso imposible. Sus piernas temblaban, incapaces de sostenerlo. «Esto no es real», dijo, pero el reflejo sonrió con una mueca torcida que no pertenecía a su rostro. El sonido de pasos resonó en el pasillo detrás de él. Se giró bruscamente, pero no había nadie. El silencio volvió, solo roto por el zumbido eléctrico de la lámpara encendida en el dormitorio. Con un esfuerzo, Alejandro regresó a la habitación, cerrando la puerta con cuidado, como si con eso pudiera encerrar el horror del otro lado.
Spanish. En la cama, Alejandro se abrazó a sí mismo, buscando calor en medio de aquel ambiente glacial. Sus pensamientos se agolpaban. ¿Era la casa la que estaba viva o era su mente la que se quebraba? Recordó a su madre, siempre supersticiosa, hablando de almas que nunca descansan. Las paredes recuerdan más de lo que crees, solía decirle. El resplandor de la lámpara le quemaba los ojos, como si quisiera obligarlo a mantenerse despierto. Cerró los párpados con fuerza, pero incluso así veía destellos de luz. Entonces escuchó un susurro pegado a su oído. No puedes escapar. Spanish. El miedo lo empujó a levantarse de nuevo. Decidió buscar respuestas, aunque cada fibra de su cuerpo gritaba que huyera. Recorrió la sala principal, donde los muebles cubiertos con sábanas parecían figuras acechantes en la penumbra. Pasó la mano sobre una mesa antigua y sintió la madera helada, como si hubiera estado en un sótano húmedo. «No. Si quieres que te vea, muéstrate», dijo con voz quebrada. Una ráfaga de viento recorrió la sala, y una de las sábanas cayó lentamente, revelando un espejo agrietado que no recordaba haber visto antes. Spanish. El espejo agrietado reflejaba algo imposible. Detrás de Alejandro, una sombra femenina con ojos vacíos lo observaba. Se giró con rapidez, pero la sala estaba vacía. Volvió a mirar el cristal y la figura seguía allí, inmóvil, respirando con él. «¿Quién eres?», preguntó con un hilo de voz, aunque sabía que no habría respuesta humana. La lámpara del pasillo parpadeó y se apagó, dejando la casa sumida en una oscuridad sofocante. Alejandro se quedó quieto con el corazón desbocado mientras comprendía que aquello apenas comenzaba. Spanish. Alejandro se desplomó en la silla del comedor, intentando recuperar el aire. La lámpara del pasillo parpadeaba como si respirara con vida propia. Cerró los ojos, pero escuchó un crujido en el techo, como pasos lentos que recorrían la casa. «No estoy solo», murmuró, y la frase le heló la sangre. Recordó la sombra femenina del espejo, sus ojos vacíos, fijos en él como cuchillas invisibles. La madera del suelo gimió, y un vaso sobre la mesa se deslizó hasta caer al suelo, rompiéndose en pedazos. Alejandro gritó, «¡Basta ya!», pero la respuesta fue un susurro burlón que llenó la habitación. «Aún no has visto nada». Spanish. Decidió subir al piso superior, aunque cada escalón crujía como si se quejara bajo su peso. La oscuridad parecía más densa, pegajosa, imposible de atravesar. «Contos y de canabel pegón, nesteniamanuriantos, algo comunicante en camedia a mesa». Al llegar al pasillo, notó que las puertas de las habitaciones se balanceaban suavemente, sin que hubiera corriente de aire. «Esto no tiene sentido», pensó, mientras avanzaba con la respiración entrecortada. Una de las puertas se cerró de golpe frente a él, haciendo vibrar las paredes. Alejandro retrocedió con el corazón acelerado, y un eco de carcajadas infantiles resonó en el fondo del corredor, helándole los huesos. Spanish. Intentó abrir la puerta cerrada, pero la manija estaba helada, como si hubiera sido sumergida en hielo. Tiró con fuerza y logró empujarla. Dentro, la habitación estaba cubierta de polvo y muebles abandonados. En la pared, un espejo ovalado mostraba algo imposible. Alejandro reflejado, pero con una expresión cruel, los labios curvados en una sonrisa siniestra. «Ese no soy yo», susurró, y dio un paso atrás. El reflejo levantó la mano en un gesto lento, como una amenaza. Alejandro giró la cabeza, y el espejo volvió a mostrar solo su imagen normal, como si nada hubiera pasado. Spanish. Un ruido fuerte lo sacó de su trance. Era la ventana, que se abrió de golpe dejando entrar una ráfaga helada. Los papeles viejos de la mesa volaron por el aire como si fueran manos agitándose. Alejandro corrió para cerrarla, pero al asomarse al cristal vio a la mujer de ojos vacíos parada en el jardín, inmóvil, observándolo con una calma macabra. «No puede ser real», dijo aterrado, cerrando la ventana de un golpe. «Ponte la silla». Cuando volvió a mirar, el jardín estaba vacío, solo el viento meciendo las ramas desnudas.
Spanish. Con las manos temblorosas, Alejandro bajó corriendo las escaleras, buscando escapar de la casa. El eco de pasos lo seguía, desfasado, como si alguien invisible imitara cada movimiento. Aunque llegó a la puerta principal y tiró con todas sus fuerzas, pero estaba sellada, como si la madera misma lo rechazara. Golpeó con los puños hasta hacerse daño, gritando: «¡Déjame salir!». Un silencio sepulcral lo envolvió, y entonces la lámpara del comedor volvió a encenderse sola, iluminando la sombra de una mujer justo detrás de él. Spanish. Alejandro retrocedió hasta el comedor, con la respiración entrecortada. La sombra femenina se hizo más clara, y distinguió su rostro difuminado como si emergiera de una foto antigua. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda cuando reconoció algo familiar en sus facciones. «Esto no puede ser», susurró, con lágrimas en los ojos. La figura extendió una mano espectral hacia él, y en un murmullo quebrado dijo: «Me dejaste sola». Alejandro negó con la cabeza, temblando, mientras imágenes de un pasado enterrado regresaban a su mente, la tragedia de una mujer olvidada en su familia. Spanish. El eco de aquellas palabras lo persiguió mientras la lámpara parpadeaba. Alejandro recordó los rumores familiares sobre Clara, una tía que había muerto en circunstancias misteriosas, cuyo nombre apenas se mencionaba en las reuniones. La sombra femenina parecía confirmar esa verdad silenciada. «¿Eres tú, Clara?», preguntó con voz temblorosa. El aire se volvió más denso, cargado de un olor a flores marchitas. La figura asintió levemente, y sus ojos vacíos lo miraron con un reproche que desgarró a Alejandro. «Nunca me buscaste», susurró la voz espectral. Spanish. El protagonista cayó de rodillas, con las manos en el rostro, incapaz de soportar la culpa. Siempre había pensado que los secretos familiares eran solo supersticiones, pero ahora se encontraba frente a la prueba viviente de la tragedia. «Perdóname», suplicó entre sollozos, pero la voz respondió: «No basta». El reloj de pared comenzó a sonar, aunque estaba roto desde hacía años. Cada campanada retumbaba como un juicio. Alejandro se dio cuenta de que no solo era un visitante en la casa, sino heredero de una historia marcada por abandono y silencio. Es Spanish. El espíritu dio un paso hacia adelante y el aire se tornó glacial. Alejandro levantó la mirada y vio lágrimas negras recorrer el rostro de Clara, como si fueran sangre solidificada. «No me escuchaste, nadie me escuchó», acusó. El protagonista trató de acercarse, pero cada movimiento era resistido por una fuerza invisible. «Dime qué debo hacer», gritó con desesperación. El suelo crujió, y una grieta se abrió en la madera, exhalando un aire putrefacto. Era como si la casa misma confirmara la revelación. Aquella muerte había sido cubierta, negada, enterrada bajo capas de silencio. Spanish. La lámpara explotó en un destello violento, lanzando chispas sobre la sala. En medio de la penumbra, Clara gritó con una voz desgarradora que estremeció las paredes: «La verdad saldrá a la luz». Alejandro cayó al suelo, cubriéndose los oídos, mientras los cuadros se desplomaban y la casa entera vibraba como si estuviera viva. La revelación era clara. La lámpara no era solo un objeto, sino un vínculo con el espíritu, una prueba de la injusticia sufrida. Temblando, comprendió que su destino estaba ligado a enfrentar esa verdad, aunque ello significara perderlo todo. Spanish. Alejandro se levantó del suelo con el cuerpo temblando, mientras la sala entera vibraba con un ruido ensordecedor. Clara apareció frente a él, más sólida que nunca, sus ojos vacíos brillando con furia contenida. «No escaparás de lo que hiciste», gritó su voz que parecía provenir de todos los rincones de la casa. «Punto». Alejandro apretó los puños, decidido a no huir. «No te abandonaré otra vez», respondió con firmeza, aunque su voz temblaba. La lámpara parpadeó con violencia, proyectando sombras que parecían formar rostros que lo observaban, como testigos de un juicio ineludible. Spanish. El aire se volvió tan frío que cada respiración dolía. Clara avanzó hacia Alejandro, y con cada paso, el suelo crujía,
como si fuera a partirse. Él retrocedió, pero se obligó a mantener la mirada fija en ella. «Dime qué debo hacer para liberarte», suplicó. La figura levantó un brazo y señaló la lámpara encendida, cuya luz titilaba como un corazón enfermo. «Ahí está mi dolor», susurró con un tono que mezclaba odio y tristeza. Alejandro comprendió que aquel objeto era el vínculo, el recuerdo maldito que mantenía a Clara atrapada. «Spanish». Alejandro dio un paso hacia la lámpara, pero un viento violento lo empujó hacia atrás, como si la casa misma se resistiera. Clara gritó con furia, y los vidrios de las ventanas se hicieron añicos al unísono. «Nunca me escucharon», rugió. Alejandro cubrió su rostro con los brazos, sangrando por pequeños cortes. Con un esfuerzo sobrehumano caminó hacia la lámpara, tambaleándose. «Te escucho ahora, Clara, lo juro», gritó con voz rota, mientras el objeto brillaba con un resplandor casi cegador. «Spanish». La lámpara ardía como si tuviera vida propia, expulsando destellos que cegaban a Alejandro. Se acercó tambaleante con lágrimas y sangre corriendo por su rostro. «Déjame acabar con esto», murmuró. Clara apareció a su lado, gritando con voz desgarradora: «Si lo rompes, me pierdes para siempre». Alejandro se detuvo, paralizado por el dilema: liberar a Clara y perderla, o conservarla en un tormento eterno. Su corazón golpeaba con violencia, y la casa parecía esperar su decisión, vibrando como un ser vivo hambriento de respuestas. «Spanish». Con un grito de desesperación, Alejandro tomó la lámpara con ambas manos y la estrelló contra el suelo. El estallido fue tan violento que una onda de energía recorrió toda la casa. Clara lanzó un grito que mezclaba alivio y agonía, desvaneciéndose en una nube de cenizas brillantes. Alejandro cayó de rodillas, exhausto, con las manos ensangrentadas y la respiración entrecortada. El silencio regresó, pero no era paz, era la calma tensa que precede a una tormenta. La pregunta ardía en su mente: ¿realmente había terminado o acababa de despertar algo peor? Spanish. El polvo aún flotaba en el aire, iluminado por la tenue luz de la luna que entraba por la ventana rota. Alejandro respiraba con dificultad. Cada inhalación era un esfuerzo doloroso. Miró los restos de la lámpara esparcidos por el suelo y sintió un vacío en el pecho. Clara ya no estaba. Solo un eco lejano permanecía en la casa. «Lo logré», murmuró, pero su voz no tenía la fuerza de una victoria, sino la fragilidad de una confesión. El silencio pesaba tanto que dolía, como si las paredes aguardaran algo más. «Spanish». Se levantó tambaleante, apoyándose en la mesa astillada. El aire ya no estaba helado, pero tampoco era cálido. Era un vacío inquietante. Caminó hacia el espejo agrietado y vio su reflejo, esta vez normal, aunque con un rostro envejecido por el miedo. «He cambiado», pensó. Extendió la mano hacia el cristal, esperando que la sombra regresara, pero solo encontró su propia piel fría. Un suspiro escapó de sus labios. Tal vez había liberado a Clara, pero no sabía si había liberado a la casa o a sí mismo. Spanish. Decidió caminar por las habitaciones vacías. Cada paso resonaba como un recuerdo perdido. Observó los muebles cubiertos, las cortinas rasgadas y los cuadros caídos. Todo parecía un mausoleo, un lugar atrapado en el tiempo. «Clara», dijo en voz baja, «espero que ahora descanses». Una ráfaga suave recorrió el pasillo, moviendo las sábanas que cubrían los muebles, como si la casa respondiera a su plegaria. Alejandro cerró los ojos un instante, buscando consuelo en aquella señal, aunque no sabía si era alivio o advertencia. Spanish. El amanecer comenzaba a teñir el cielo de un gris pálido. Alejandro abrió la puerta principal, que esta vez no estaba bloqueada. Afuera, la brisa fresca lo envolvió, y por primera vez en horas sintió que podía respirar con libertad. Sin embargo, al cruzar el umbral, una sombra fugaz pasó por el reflejo del vidrio roto en la entrada. ¿De verdad terminó?, se preguntó en silencio. Cerró los ojos, intentando convencerse de que había cumplido su misión, pero una parte de él sabía que los fantasmas no desaparecen tan fácilmente. Spanish. De pie en el exterior, Alejandro contempló la casa a la distancia. La estructura parecía tranquila,
como si nunca hubiera escondido secretos. Aún así, un escalofrío recorrió su espalda. He sobrevivido, se dijo, pero en su voz había más duda que certeza. Mientras se alejaba, el reflejo de la ventana más alta brilló con un destello extraño, como si unos ojos invisibles lo siguieran. Alejandro no miró atrás, pero supo en su interior que lo sobrenatural no se rompe tan fácilmente como una lámpara. Spanish. Alejandro caminaba por el sendero que lo alejaba de la casa, con la luz gris del amanecer envolviendo el paisaje. El viento soplaba suave, pero cada sonido lo hacía girar la cabeza, temiendo escuchar aquella voz espectral otra vez. Sus pasos eran pesados, como si arrastrara no solo el cansancio, sino una sombra invisible. «Está terminado», murmuró, aunque sus palabras carecían de certeza. La bruma del amanecer lo envolvía, pero en lo profundo de su mente aún sentía la mirada de Clara clavada en su espalda, esperando un descuido para regresar. Spanish. Mientras avanzaba, escuchó un leve zumbido detrás de él, un sonido eléctrico imposible de ignorar. Se detuvo en seco, con la sangre helada, y lentamente giró la cabeza hacia la casa. En una de las ventanas del segundo piso, un resplandor cálido brillaba tenuemente, como si una lámpara hubiera vuelto a encenderse. Alejandro cerró los ojos con fuerza, negándose a aceptar lo que veía. Pero al abrirlos, la luz seguía allí. Fija, implacable, burlándose de su aparente victoria. Spanish. El corazón de Alejandro comenzó a latir con violencia, y sus manos sudaban como si estuviera atrapado de nuevo en la pesadilla. «No, no puede ser», susurró con voz temblorosa. El recuerdo del grito de Clara lo atravesó como un cuchillo. Cada fibra de su cuerpo le pedía que corriera, pero sus pies permanecieron anclados en el suelo. La luz del amanecer parecía desvanecerse, devorada por aquel resplandor artificial que provenía de la ventana. Era como si la casa reclamara que la historia aún no había terminado. Spanish. Alejandro dio un paso hacia atrás, y el crujido de la tierra bajo sus pies sonó como un disparo en el silencio. Pande. Giró bruscamente, decidido a huir, pero la brisa trajo consigo un susurro familiar que lo hizo detenerse. «No estás solo», murmuró una voz femenina, suave pero cargada de un eco aterrador. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras comprendía que Clara aún estaba con él, más allá de la lámpara, más allá de la casa. No había escapatoria, solo una tregua momentánea. Spanish. El sol comenzaba a elevarse, tiñendo el cielo de un tono naranja apagado, pero Alejandro no sentía alivio. Caminó despacio hacia el horizonte con la certeza de que la sombra de Clara lo acompañaba. La lámpara seguía brillando en la ventana, testigo eterno de lo ocurrido. En los últimos segundos, un destello se reflejó en sus ojos. No era luz del amanecer, sino el resplandor del mismo objeto maldito. Alejandro respiró hondo, y una pregunta lo desgarró en silencio. ¿Había sobrevivido o solo había quedado atrapado en un ciclo sin fin?